finales del siglo XIX, las calles de Nueva York recibían cada día a miles de inmigrantes, entre ellos una joven pareja italiana, Gabriel Capone y Teresa Raiola, en busca de un futuro mejor. No sabían que su cuarto hijo cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. El 17 de enero de 1899, en el barrio de Brooklyn, nació Alphonse Gabriel Capone. La familia vivía modestamente, esforzándose por salir adelante en un entorno donde el trabajo duro era ley, pero también donde el crimen empezaba a florecer en los márgenes de la pobreza. Al Capone asistió a la escuela hasta los 14 años. Era inteligente, pero temperamental. Un altercado violento con una maestra, tras recibir un golpe, terminó abruptamente su educación formal. Y con ello, comenzó su deriva hacia un mundo que no enseñaba con libros, sino con puños. Sin la escuela para contenerlo, Capone fue absorbido por las pandillas juveniles. Primero los South Brooklyn Rippers, luego los 40 Thieves Juniors. Finalmente, encontró un lugar en una de las organizaciones más temidas, los Five Points Gang. Fue allí donde conoció a Johnny Torrio, un gángster de mente fría y visión empresarial, quien no solo vería el potencial bruto de Capone, sino que lo moldearía en algo mucho más peligroso, un estratega del crimen. Bajo la tutela de Torrio, Capone aprendió que el crimen más rentable no era el que se hacía por impulso, sino el que se organizaba como un negocio: apuestas, extorsión, protección. La oportunidad que transformaría a Capone no tardaría en llegar. A partir de 1920, con la entrada en vigor de la prohibición, la demanda de alcohol ilegal explotó, y quienes supieran aprovechar esa sed desesperada tendrían en sus manos una fortuna y un poder inimaginable. Brooklyn había sido su cuna, pero sería en Chicago donde Al Capone escribiría su nombre con sangre en las páginas de la historia. A principios de la década de 1920, Chicago no era solo una ciudad en expansión, era un hervidero de oportunidades ilícitas. Y en ese escenario salvaje, Al Capone encontró el terreno perfecto para construir su imperio. Bajo la dirección de Johnny Torrio, Capone empezó a trabajar en los negocios de alcohol ilegal, casas de juego y burdeles. Era la época de la prohibición, y la demanda de entretenimiento clandestino crecía día tras día. Torrio enseñó a Capone que la clave no era solo la fuerza, era la corrupción. Compraron policías, políticos y jueces. En Chicago, todo tenía precio. Pero el negocio no era inmune a la violencia. Tras un brutal intento de asesinato, en 1925, Torrio decidió retirarse y regresar a Italia. Antes de partir, dejó su vasto imperio en manos de su joven protegido, Al Capone. Capone no tardó en dejar su huella. Bajo su mando, el llamado Chicago Outfit creció a niveles nunca antes vistos. Controlaba destilerías clandestinas, clubes de jazz, casas de apuestas y a gran parte del gobierno local. Mientras la ley prohibía el alcohol, Capone lo servía en vasos de cristal, rodeado de música de saxofón y el glamour de la vida nocturna. Para muchos, era casi un héroe popular, el hombre que desafiaba una ley impopular y hacía prosperar a la ciudad. Pero su ascenso no fue pacífico. Capone libró sangrientas guerras contra bandas rivales como la de George Bugs Moran. La ciudad de Chicago se tiñó de sangre en una lucha silenciosa por el dominio absoluto. Era el rey sin corona de Chicago, un hombre que combinaba la violencia implacable con una astuta construcción de imagen pública. Pero toda cima tiene su precipicio, y el de Capone ya se vislumbraba en el horizonte. Aunque Al Capone se mostraba ante el público como un empresario exitoso y filántropo ocasional, tras esa fachada se libraba una guerra brutal
por el control de Chicago. Y en ese escenario sangriento, su figura se transformaría en algo más que un criminal, en un símbolo nacional del caos. El 14 de febrero de 1929, el crimen organizado cruzó una línea que conmocionó al país entero. En un garaje del norte de Chicago, 7 miembros de la banda rival de Bugs Moran fueron alineados contra la pared y ejecutados a sangre fría. Aunque Capone estaba en Florida en el momento de la masacre de San Valentín, todos los caminos apuntaban a él. Y aunque no hubo pruebas directas, la percepción pública era clara. Capone había orquestado uno de los crímenes más infames de la era moderna. La prensa lo apodó el enemigo público número 1. Ya no era un hombre de negocios controversial. Era el rostro visible de la corrupción, la violencia y el fracaso de la ley en América. La presión política aumentaba. Desde Washington se exigían resultados. Se crearon equipos especiales para investigarlo, rastrear sus actividades y encontrar cualquier rendija legal para atraparlo. Mientras tanto, Capone mantenía su imagen pública de opulencia, cenas fastuosas, donaciones a los pobres, sonrisas para la prensa. Pero tras bambalinas, el cerco se cerraba lentamente, y no sería a través de las balas que lo derribarían. Las autoridades se dieron cuenta de algo crucial. Podían no tener pruebas de asesinato, pero podían atraparlo por algo mucho más mundano: evasión de impuestos. El hombre que parecía invencible había dejado una grieta, y sus enemigos sabían exactamente por dónde atacar. Durante años, Al Capone había burlado la ley. Su poder, su dinero y su violencia parecían impenetrables. Pero fue en los detalles más simples, en los números, en los balances no declarados, donde comenzó su verdadera caída. A falta de pruebas directas de sus crímenes más brutales, las autoridades federales idearon un plan audaz: procesarlo por evasión de impuestos. Si no podían condenarlo por asesinato, lo harían por fraude fiscal. En 1931, tras años de investigación minuciosa, el gobierno presentó 22 cargos formales contra Capone, acusaciones que detallaban millones de dólares en ingresos ilegales no declarados. El juicio fue un espectáculo mediático. Capone, acostumbrado a controlar su imagen pública, trató de proyectar calma, pero esta vez su dinero y su influencia no serían suficientes. Testigo tras testigo, documento tras documento, la fiscalía construyó un caso sólido. Capone no podía explicar sus propiedades, sus coches de lujo, sus gastos exorbitantes, sin enfrentar la verdad que lo condenaba. El jurado deliberó y finalmente emitió el veredicto: culpable de evasión de impuestos. El 24 de octubre de 1931, Al Capone fue sentenciado a 11 años de prisión, una de las penas más severas jamás impuestas por ese tipo de delito. Además, se le impuso una multa significativa, dejando claro que nadie, por poderoso que fuera, estaba por encima de la ley. El hombre que había dominado Chicago ahora intercambiaba trajes a medida por un uniforme carcelario, y su reino se desmoronaba rápidamente. Tras su condena, Al Capone fue enviado a la penitenciaría de Atlanta, pero las sospechas de que recibía tratos privilegiados llevaron a su traslado en 1934 a Alcatraz, la prisión más dura de Estados Unidos. En Alcatraz ya no era el temido jefe mafioso, era simplemente el prisionero AZ-85, aislado, vigilado y lentamente consumido por una enfermedad que había incubado durante años en silencio: la sífilis. La enfermedad, no tratada durante mucho tiempo, avanzó sin piedad. Capone comenzó a mostrar signos severos de deterioro mental, hasta el punto de no reconocer su entorno ni comprender su situación legal.
Debilitado y mentalmente incapacitado, fue liberado por razones humanitarias en 1939. Se retiró a su mansión en Palm Island, Florida, donde pasaría sus últimos años alejado del mundo que alguna vez controló con puño de hierro. Lejos de la imagen de poder que alguna vez proyectó, Capone vivió sus últimos días como un hombre roto, atrapado en su propia mente deteriorada. Murió el 25 de enero de 1947, a los 48 años, tras sufrir un derrame cerebral y una neumonía. Su muerte fue recibida con una mezcla de morbo, alivio y curiosidad. Para algunos era el fin de una era. Para otros era simplemente el eco inevitable de una vida construida sobre la violencia y el crimen. En los años siguientes, Capone se transformaría en leyenda. Su vida ha sido dramatizada en innumerables películas, series y libros, cimentando su lugar como el rostro más reconocible del crimen organizado en América. La historia de Al Capone no es solo la historia de un hombre, es la historia de una época, de cómo la desesperación, la corrupción y la ambición pueden construir imperios tan grandes como frágiles. La historia de Al Capone es mucho más que la vida de un gángster. Es un espejo de una época turbulenta, donde la ambición desmedida y la corrupción encontraron terreno fértil para florecer. Durante la Prohibición, la ley creó un mercado ilegal multimillonario, y Capone, con su astucia y brutalidad, supo explotar las debilidades de un sistema que no estaba preparado para enfrentarlo. Al Capone dominó el arte de la doble imagen, generoso con los pobres, implacable con sus enemigos. Un personaje tan complejo que hasta hoy sigue siendo objeto de fascinación. Su caída marcó un hito en la historia judicial de Estados Unidos. La victoria contra Capone demostró que incluso los criminales más poderosos podían ser derrotados, no solo con armas, sino con paciencia, estrategia e inteligencia. Hoy, el legado de Capone persiste como advertencia. El crimen organizado se adapta, se disfraza, y solo puede ser combatido con instituciones fuertes, vigilancia constante y una ciudadanía atenta. Al Capone creyó que era intocable, creyó que su nombre sería eterno, y aunque su historia sigue viva, es recordada no como un triunfo, sino como una advertencia eterna de que todo imperio construido sobre el miedo, tarde o temprano, cae. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.